organizado por la Corte 5 del Programa de Doctorado en Educación Convenciones de la Universidad Interamericana de Educación a Distancia de Panamá, UNIEDPA. Es un honor presentarlos la doctora Mirta Rodríguez, quien desarrolla la conferencia titulada El docente aumentado, liderazgo, inteligencia artificial e innovación para la educación superior del futuro. Le damos la más cordial bienvenida. Buenos días a todos, muchas gracias por este espacio. Excelentísimo rector, doctor Marco Tulio Hernández, rector Adrián Mesa, estimados doctorandos, docentes, investigadores. Buenos días a todos. Para mí es un gran honor compartir este espacio con todos ustedes. Estamos frente a una audiencia hoy de doctorandos en educación, que son personas llamadas no solo a educar, sino a transformar la educación. Quiero iniciar este pequeño video de reflexión. Artificial e innovación para la educación superior. Y bien, realmente hoy no vengo a hablarles de inteligencia artificial como una moda, ni como una lista de herramientas. Hoy vengo a proponerles una mirada distinta, la mirada del docente aumentado, en el cual la IA no viene a reemplazar al docente, pero sí nos va a obligar a preguntarnos cuál es nuestro verdadero valor como educadores. Hoy quiero que pensemos qué hace verdaderamente indispensable a un docente en un mundo donde una máquina ya puede responder, escribir, resumir y explicar. Soy docente, igual que muchos de ustedes. Mi experiencia está vinculada a la educación superior, a la tecnología educativa, a la educación virtual, a la innovación, a la gestión del conocimiento y a los procesos académicos que muchos de nosotros venimos viendo en nuestra trayectoria de educadores. Pero ciertamente, por años de experiencia, ahora con la IA, he visto cómo muchos docentes se sienten confundidos ante la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque hay exceso de información, muchas herramientas nuevas, muchos discursos, pero realmente hay poca claridad pedagógica. Este espacio está pensado para educadores, investigadores y doctorandos que necesitan comprender la IA desde una pregunta educativa, no desde una moda tecnológica. Vamos a hacernos una pregunta. Si la IA ya puede responder, escribir y explicar, ¿qué queda como verdadero valor del docente? ¿Cuál es realmente nuestro verdadero valor?
La IA puede producir respuestas. ¿Cuál es nuestro verdadero valor como docente? El de formar la capacidad de hacer buenas preguntas. Yo les pregunto a ustedes, si me hacen un favor, levanten la mano aquí en la audiencia. ¿Quién ha usado alguna herramienta de IA para estudiar, preparar clases, investigar o escribir? Ok, muchas gracias. Yo les puedo decir, si un estudiante entrega un ensayo perfecto, generado con IA, la pregunta que nos hacemos es, no solamente si ese estudiante está haciendo trampa. La pregunta más profunda en todo esto, cuando vamos a evaluar a este estudiante, es si la actividad que nosotros como docentes diseñamos para evaluar a este estudiante realmente le exige al estudiante pensamiento propio, análisis, postura crítica y relación en su contexto. La IA puede dar respuestas, es cierto, pero el docente aumentado con IA enseña a construir mejores preguntas. Pensar que la IA es solo automatizar. Es decir, una forma de hacer más rápido lo de siempre. La IA no debería usarse para acelerar tareas solamente. Deberíamos ayudarnos a rediseñar procesos con la IA. Segundo malentendido, la IA viene a competir con nosotros, viene a competir con el docente. Realmente, este enfoque nos hace ver la tecnología como enemiga nuestra. Sin embargo, el gran desafío está no en competir con la máquina, es aprender a colaborar inteligentemente con ella. El tercer gran error es si la IA es solo una amenaza, si hay riesgos. Pero si volvemos a ver la amenaza y dejamos de ver la oportunidad que tiene la IA de personalizar, retroalimentar mejor, investigar con más agilidad y diseñar experiencias más perfectas. Por esto, no se trata de usar a la IA porque está de moda. Se trata de preguntarnos qué problema educativo podemos resolver mejor con la IA. Si un docente puede usar la IA para calificar más rápido, pero eso no necesariamente mejora el aprendizaje del estudiante. En cambio, si este docente utiliza la IA para identificar patrones en los trabajos de los estudiantes y luego enseñar una explicación o una actividad, ahí sí aparece un uso pedagógico de la IA. La diferencia en esto está en el propósito que nosotros tenemos. El error no es usar inteligencia artificial, el error es usar la inteligencia artificial sin una inteligencia pedagógica. Un docente aumentado no es un robot ni un sistema automático. Un docente aumentado no es alguien que entrega su criterio a una máquina. No es quien deja que la IA prepare todo, piense todo y decida todo. El docente aumentado no pierde el control del proceso académico. Sabe cuándo usar la IA, para qué usarla,
con qué límites, cómo evaluar si realmente el aprendizaje aporta al estudiante. La IA no debe convertirse en piloto automático, y esto lo veo como si fuéramos en un auto de carreras. ¿Qué es la IA para nosotros que vamos conduciendo ese auto? La IA es nuestro copiloto. El piloto sigue siendo el docente. Entonces acá yo les quiero traer otro ejemplo práctico. Vamos a decir que un docente le pide a la IA que le haga un plan de clase y lo aplica sin revisar este plan de clase. Entonces, ciertamente está siendo sustituido en su propio criterio. Pero si le pide a cambio, propone 3 formas de enseñar este tema a estudiantes con distintos niveles de comprensión. Algunos pueden comprenderlo más lento, pero son más innovativos. Realmente la IA funciona cuando nosotros le decimos que nos ayude a comparar ventajas. Realmente ahí estamos usando la IA para ampliar la capacidad del diseño. No solamente la estamos usando para hacer un plan de clase y que nos lo revise. ¿Qué sí es un docente aumentado? Un docente aumentado lidera, integra la IA y potencia el aprendizaje, sin perder el centro humano, pedagógico y de análisis ético de la educación. El docente aumentado es líder. Es un líder que utiliza esa herramienta para provocar un aprendizaje. No confunde tecnología con transformación. Usar tecnología para formar pensamiento crítico, autonomía, creatividad y responsabilidad. Es utilizar la IA, yo siempre lo digo, para el pensamiento crítico de los estudiantes. Aquí no nos tenemos que preocupar si el estudiante utiliza la IA para copiarse. Nos tenemos que preguntar, ¿nuestros estudiantes están desarrollando habilidades para pensar críticamente, para resolver problemas? La IA realmente viene a colaborar con nosotros. No lo tenemos que utilizar, y ahora adelante vamos a ver un caso práctico de la IA en un prompt, simplemente para pedirle que nos acelere, no, para que co-construya la formación y el aprendizaje. El docente aumentado no es más una máquina, es más humano porque libera tiempo para pensar, acompañar y transformar. Ya no somos estos docentes que hacemos tareas repetitivas, porque antes no teníamos ese apoyo. Entonces hacíamos tareas repetitivas, de evaluaciones. No, nosotros ahora tenemos un gran reto, el reto de pensar, de acompañar a ese estudiante y de transformar antes y después de la guía, ¿sí? Antes y después. La transformación del docente aumentado, así le llamo yo, porque con la guía venimos a ser ahora docentes empoderados y aumentados. ¿Qué pasaba antes? Pues antes muchas clases se organizaban bajo una lógica uniforme, el mismo contenido, la misma actividad, la misma evaluación, el mismo ritmo para todos los estudiantes. Un docente enseñaba a todos los estudiantes bajo el mismo ritmo. Pero ¿qué pasa ahora, después con la IA? El docente puede liberar el tiempo de esas tareas repetitivas y rutinarias y dedicar toda su energía a lo que más valor tiene en la educación,
¿Y qué es lo que más valor tiene? Diseñar experiencias a esos estudiantes, acompañar los procesos de esos estudiantes, retroalimentarlos mejor y detectar qué necesidades tienen. No sé si han escuchado del famoso Machine Learning. Pues Machine Learning es un proceso programado en IA para poder dar una educación asistida en un mismo grupo de clase, aquellos que se van quedando rezagados, se van quedando más atrasados, porque nuestro grupo de estudiantes aprende diferente. Hay unos que son más memorísticos, aquellos que se van quedando rezagados, les dice, estudia al grupo por sus procesos y ve que aquellos que se quedan atrás estudia el proceso de qué está fallando y le hace prácticas para traerlo nuevamente al camino. Y aquellos que van más rápido, entonces les enseñan con otros procesos, porque a lo mejor son los que se aburren más rápido, entonces vamos a enseñarles con dinámica y así se ajusta a cada estudiante. Bien, hay que tener cuidado en algo, en que la IA no transforma por sí sola. La IA transforma por un rediseño pedagógico. Nosotros somos doctorandos de educación. Ahí es donde venimos a utilizar nuestras fortalezas de lo que hemos aprendido. Aprendido no a hacer tareas repetitivas, a rediseñar procesos de educación, a rediseñar los saberes pedagógicos. Vamos a poner un ejemplo de cómo la IA puede ayudar. En el caso de que fuéramos a crear una rúbrica, el docente debe decidir con la IA qué competencias, las competencias famosas, qué competencias yo voy a evaluar con lo que yo he enseñado. Una IA por sí sola puede proponer preguntas, pero es el docente quien decide si estas preguntas realmente generan pensamiento crítico. Una IA puede resumir textos, pero el docente enseña a contrastar, cuestionar y aplicar. La diferencia realmente no está en la herramienta, está realmente en la intención pedagógica con la que nosotros usamos esta herramienta. De la herramienta al problema educativo. Y la IA no como medio, sino como un fin. En educación muchas veces nos equivocamos porque empezamos por la herramienta. Siempre con esa ansiedad nos preguntamos qué IA será mejor, cuál uso. Gemini, ChatGPT, el famoso Cloud que ahora está muy de moda. ¿Qué uso? ¿Qué aplicación es la que está más de moda? Voy a usar Canva para presentaciones, infinidad que han salido, Notebook LM, etc. ¿Qué plataforma me recomiendan? Tenemos ahora incluso las LMS Moodle, tenemos Classroom, que no es LMS, pues tenemos Canva, que es muy potente. Pero un doctorando en educación, un doctor en educación realmente, ¿qué debe hacerse al utilizar la IA? Debe hacerse una pregunta mucho más profunda. ¿Qué problema educativo yo quiero resolver? La IA no debe ser el punto de partida. El punto de partida de nosotros debe ser el problema. Baja participación, tanta deserción. Debemos preguntarnos por qué en mi clase hay baja participación, hay dificultad para comprender los textos que yo estoy recomendando,
hay poca retroalimentación del docente, hay una evaluación memorística muy utilizada. El estudiante tiene que memorizar. ¿Por qué tiene que memorizar si ya la IA nos da todo esto? Debe pensar, saber pensar, pensamiento crítico. Existe una brecha digital en mi grupo, desconocimiento, falta de personalización o baja producción investigativa. Nuestros estudiantes deben también investigar, utilizar su pensamiento. Entonces, vamos a poner un ejemplo con ChatGPT en mi clase. Vamos a decir que yo quiero mejorar la capacidad de mis estudiantes para argumentar con evidencia. ¿Cómo puede la IA ayudarme a diseñar una actividad que logre esto? Nosotros usamos tanto ChatGPT, vamos a ver un ejemplo práctico para esta diapositiva. Supongamos que el problema de nuestros grupos es la baja participación de los estudiantes en foros virtuales. Un uso superficial sería pedirle a la IA, nosotros como docentes, dame preguntas para un foro. Un uso de ser un docente aumentado con IA sería pedirle así. Pongan atención en esto, los famosos prompts. Ayúdame a diseñar una secuencia de preguntas que lleve al estudiante de una opinión simple a una argumentación basada en evidencia y propongo una rúbrica para evaluar profundidad, interacción y pensamiento crítico. Mire qué diferencia. Que yo pueda decirle a ese ChatGPT que me ayude más profundamente a evaluar esto y no lo que yo le pedí inicialmente de forma superficial, dame preguntas para un foro. Esto es la IA utilizada por un docente aumentado. La innovación educativa no empieza con una aplicación, empieza con un problema que nosotros nos hagamos bien formulado. Eso es lo que realmente hace que la IA sea nuestro copiloto y no nuestra competencia en la educación. Siguiente diapositiva. ¿Cómo interactuar con la IA? Ok. Un docente aumentado con IA muchas veces utiliza la IA con instrucciones demasiado simples. Un docente aumentado, ¿qué hace? Aprende a conversar con la IA de manera pedagógica. Acuérdense que la IA lo sabe todo, pero si yo me pongo a la altura de ella con mis conocimientos, voy a conversar con él de una manera más profunda. Voy a conversar de manera pedagógica. No le voy a pedir solamente una respuesta, le voy a pedir apoyo para pensar mejor. Por ejemplo, en vez de decir, hazme una actividad sobre investigación educativa, le diré, actúa como un asesor pedagógico. Ayúdame a rediseñar una actividad doctoral para que promueva pensamiento crítico, ética e investigación aplicada. Antes de proponer la actividad, hazme 5 preguntas para entender el contexto, el objetivo, el perfil del estudiante y el tipo de evidencia a evaluar. Siguiente diapositiva. Ya me queda poco tiempo. Riesgos éticos reales en la IA son sesgo, privación, dependencia y responsabilidad. Yo sé que todos aquí, porque sería no responsable decirles que la IA no tiene riesgos. Sí los tiene. Por ejemplo, en sesgos,
La IA aprende de datos, es cierto, y los datos muchas veces pueden contener desigualdades. Por eso nosotros debemos aceptar sus respuestas, pero no sin analizarlas. Todo lo que nos arroja debemos analizarlo. Privacidad. También la IA en educación trabaja con información sensible, por esto de los derechos de autor. Los estudiantes, las evaluaciones, los diagnósticos, las producciones académicas. No todo debe subirse a una herramienta de IA sin criterio institucional. Dentro de nuestra universidad, nuestra institución, vayamos a las políticas y a las normativas de la universidad y utilicemos la IA de forma responsable bajo los criterios institucionales. Responsabilidad. Si una IA recomienda, clasifica o evalúa, ¿quién responde por esa decisión? En educación, la responsabilidad no puede delegarse completamente a una máquina. Ahí nos toca a nosotros velar por por la responsabilidad de clasificar y evaluar toda decisión. Entonces la IA puede acelerar aprendizaje, pero también puede acelerar errores. Recuerden, superficialidad y desigualdad si no existe un docente, si la dejamos sola, si no la acompañamos. Bien, en este caso vamos a ver nuestro país y Panamá con impacto global. Somos doctorandos, doctores que vamos a ejercer una función dentro de nuestro país. Les toca transformar la educación, investigar, ser actores. Bien, la innovación educativa desde Panamá, que es el corazón de América. Quiero detenerme aquí, en Panamá, y que pensemos en la innovación educativa, que no solo viene de grandes centros tecnológicos ni de grandes universidades reconocidas en el mundo, que desde Panamá también podemos construir propuestas educativas con impacto global. ¿Por qué? Porque tenemos retos reales, diversidad cultural en nuestro país, brechas educativas grandes, experiencias, todos tenemos experiencias de educación superior y además investigación aplicada y por último una posición estratégica que nos obliga a mirar tanto lo local como lo internacional. Así que importante que nos quedemos con que Panamá lidera la transformación educativa en Latinoamérica. Panamá puede fortalecer su papel en la innovación educativa si convierte sus investigaciones en soluciones aplicadas, éticas y evaluables. Un doctorando en Panamá podría investigar cómo la IA ayuda a mejorar la retroalimentación en cursos virtuales. Todos trabajamos modalidad presencial, semipresencial, virtual, a distancia. Podemos investigar cómo podemos retroalimentar con la IA los cursos virtuales, cómo apoyar a docentes en áreas de difícil acceso, o cómo fortalecer la investigación educativa en programas de posgrado. La innovación no depende del tamaño del país, de la claridad del propósito y de la capacidad de convertir conocimientos en transformación, es lo importante. Y por último, y como cierre, veremos
el verdadero valor del docente. Y aquí yo quiero cerrar regresando a la primera pregunta. Si la IA ya puede responder, escribir, resumir y explicar, ¿qué queda como verdadero valor del docente? ¿Recuerdan la pregunta? Pues queda, y con esto me despido, la capacidad de formar conciencia, queda la ética, queda el criterio, queda la sensibilidad para comprender al estudiante, queda la responsabilidad nuestra de orientar al aprendizaje, queda la creatividad para diseñar experiencias con sentido y queda la humanidad. El docente que solo transmite información tendrá que competir con la IA, pero el docente que forma pensamiento crítico y humanidad será hoy más necesario que nunca. Por eso, no necesitamos docentes que teman a la inteligencia artificial. Necesitamos docentes con inteligencia pedagógica para gobernarla. Y ustedes como doctorandos en educación, les dejo una invitación. No estudien la IA solo como herramienta. Estúdienla como fenómeno educativo, social, ético e institucional. Investiguen todos, no teman a investigar sus límites, diseñen modelos, son doctores, diseñen modelos de educación, evalúen resultados, formen criterios, transformen la educación práctica. La tecnología no reemplaza al docente, potencia al educador que transforma. La IA no viene a quitarles valor docente, viene a exigirles que muestren su verdadero valor como docente. Bien, les agradezco a todos este espacio hoy y no sé, posterior, si alguien tiene alguna pregunta, con mucho gusto. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Mirta Rodríguez por tan enriquecedora presentación. Buenos días, doctora, excelente presentación, muy reflexiva. Solamente quería conocer su opinión, porque los que estamos al frente de las direcciones de investigación nos estamos enfrentando a un verdadero desafío con la IA. Y cuando hago referencia a esto, significa de que los que tenemos la responsabilidad de realizar trabajos de investigación como requisito para optar al grado de licenciado, maestría, doctorado, nos hemos dado cuenta de que realmente la IA está supliendo, vamos a decir así, la actividad investigativa de manera responsable que debe tener ese investigador para con ese trabajo de investigación, esa producción científica, vamos a decirlo así. Eso ha generado algunas alertas en algunas universidades, como por ejemplo la Universidad de Panamá, donde ya tienen que incorporar un software de detector de IA. Ya no hablamos del Turnitin, de ver similitudes, ¿no? El copy-paste, pero ahora nos enfrentamos a una realidad mucho más, un reto mucho más grande, que es el desarrollo de investigaciones creadas por IA. Ciertamente nosotros vemos como un apoyo en el aspecto tecnológico un detector de IA, ¿sí? Sabemos que ingresamos ese documento y allí nos arroja el resultado, ¿no? El porcentaje de IA que tiene. Mi pregunta sería, ¿cuál sería la recomendación para los que estamos al frente de la labor de realizar el trabajo de investigación
y entendemos que el aspecto ético muchas veces de parte de la persona que realiza estos trabajos no está presente, y tenemos que, hay universidades que no pueden disponer de un software de ellas, usted sabe, por lo costoso que son, y tenemos que obligarnos a leer, a interpretar, a ver de qué manera o hasta qué punto se pudo humanizar ese contenido generado por la IA. Si vamos a hacer investigación con la IA, tenemos que hablar con la IA desde nuestra perspectiva de investigador, que nos va a arrojar la IA cuando va a ser, recuerden, nuestro copiloto, nuestro co-compañero, es lo que se va a evaluar en la investigación. Un alumno que no conversa con la IA basándose en sus conocimientos adquiridos en la materia de investigación, no va a arrojar un resultado eficiente y efectivo, y lo vamos a notar al evaluar esa investigación. ¿Por qué? Porque al hacer investigación no venimos a evaluar si fue hecho con IA o no, porque lo que nos interesa de ese investigador es que investigó con pensamiento crítico, que investigó bien, que lo hizo con procesos reales. Muchas gracias. Gracias. Pues, con la venia de mi rector, el doctor Marco Tulio Hernández, y con la venia de los doctorandos, quisiera conocer su opinión, doctora, porque su presentación realmente me ha impactado. Siempre se ha dicho desde la perspectiva de la educación, en la lógica de Paulo Freire, que el estudiante debe jugar un papel protagonista en los procesos. La IA, como usted bien lo ha indicado, trae desafíos y también trae riesgos. En su experiencia docente, ¿cuáles serían los 3 consejos más importantes que usted le daría a sus alumnos para utilizar la IA en procesos de aprendizaje? Excelente pregunta, estimado rector. Justamente. Primero, la importancia para utilizar la IA es que parta de que ustedes se hagan una pregunta que genere un pensamiento con criterio, que traiga un beneficio práctico, un beneficio para un objetivo. Otro, mira a la IA como tu colega, compañero de alto valor, que le puedes conversar con él. Míralo y pregúntale, pero tienes que decirle en tu rol de experto. Hazme preguntas hasta que estés 100% claro de qué piensas sobre el tema que te estoy preguntando. Y tercero, recordar que la IA, lo que yo le dé, es lo que ella me va a arrojar. Muchas gracias. Excelente pregunta. Si no hay más preguntas, muchas gracias por la oportunidad y por compartir con ustedes este espacio.